Ok, ya estamos grabando, ¿va? Bien. Evangelio de Mateo, hermano, capítulo 15, versículos 10 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 10 al 20. Mateo, me equivoqué de evangelio. Si usted va al contexto, hermano, se va a dar cuenta que donde empieza el capítulo 15 hay un título en su Biblia, no sé si lo tenga su Biblia. En esta Biblia, en esa traducción NTV, dice: Jesús enseña acerca de la pureza interior. ¿Sale? Y le habían estado reclamando que los discípulos no guardaban las tradiciones, y entonces Jesús los confronta. Y en el versículo 10 dice el Señor lo siguiente: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Y entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago, luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Incline su rostro un momento, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta tarde, Señor. Disponemos ahora nuestro corazón después de haber exaltado tu nombre y alabado con nuestras gargantas tu santo nombre, Señor. Disponemos nuestro corazón para que tú hables a nuestra vida. Santo Espíritu de Dios, haz tu obra en nosotros conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermano, capítulos de Mateo 5 al 7, el Señor da un sermón a muchas personas. Y como dijimos, una cosa, hermanos, es escuchar la palabra de Dios, otra cosa muy distinta es ponerla en práctica. Y aquí se presenta una situación, hermano, en la cual Jesús confronta a escribas y fariseos, sobre todo los fariseos que eran los más legalistas, se molestan, se ofenden y se van. Y entonces las personas que quedan, Jesús les dice: miren, quiero que escuchen, pero vamos a desglosar, hermano, qué es lo que queremos que Dios nos muestre este día. El día de hoy veremos, a la luz de nuestro texto, que mucho de lo que enseñamos y o creemos saber no lo hemos podido comprender, como le sucede a Pedro en este pasaje. Ellos ya llevaban tiempo con Cristo y aún no entendían todas las enseñanzas del Señor. Y para lograr este objetivo, hermano, vamos a ir a otros textos durante la enseñanza que, aunque los hemos predicado, los hemos entendido mal o no hemos comprendido lo más importante de ese texto. ¿Sale? Vamos a desglosar primero Mateo 15, 10 al 20. En el versículo 10 dice: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Reina Valera, ¿cómo traduce? Oíd y entended. Porque una cosa, hermano, es que escuchemos o que oigamos lo que alguien nos dice, y otra cosa es que hayamos entendido lo que esa persona nos quiso transmitir. ¿Vale? Me encanta, hermano, porque cuando en la iglesia se hacen congresos para matrimonios, siempre el tema es: los esposos no escuchamos pero no entendemos. Sale a las mujeres.
Y lo mismo sucede, ¿no? Dicen, las mujeres escuchan, pero tampoco logran entender a los maridos, ¿no? Y entonces es muy común, hermano, que nosotros los pastores leemos el texto y queremos dar una enseñanza y nos emocionamos a la hora de dar la enseñanza, hermano, y dejamos de lado lo realmente importante. El maestro conmina a las personas para que presten atención a lo que él les iba a decir mediante dos palabras: oíd y entended. Quería decirles que iban a oír una enseñanza que demandaba reflexión para entender el alcance de esa enseñanza. Las personas tienden a no prestar atención cuando se les confronta con su realidad espiritual. Déjate explico esto, hermano. ¿A cuántos de nosotros nos gusta cuando alguien de nuestra familia, por ejemplo, nuestra esposa o nuestros hijos, viene y nos dice: ¿sabes que tú estás mal? Me pasa mucho a mi hermano con mi hijo Elías. Cuando él era chiquito, cuando él estaba en el kinder, lo diagnosticaron con TDA. Y una profesora de él le hizo exámenes, le hizo pruebas y dijo: no, es un niño normal. Pero él, desde que era pequeño, su tía, que está aquí presente, la hermana Silvia, le hizo también unas evaluaciones, porque cuando él estaba chiquito, sus tareas las hacía de una manera muy particular. Él no escribía como los niños, el general de los niños, renglón por renglón. Él agarraba y empezaba a hacer esto. Y terminaba en el centro. Entonces, dijeran los hermanos de la familia Peluche, ¿por qué no fue un niño normal, no? Pues, por alguna razón él hacía así la tarea, y su tía nos explicó: no, es que él se aburre con la enseñanza tradicional, él busca algo divertido, él busca alguna manera de que esto le atraiga, ¿no? Y entonces, hermano, de repente me ocurre con él que hace cosas que para mí las veo así como que, ¿qué le pasa, no? Algo tan sencillo como esto, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que sacan la bolsa de cereal, hermano, y luego la arrugan todo así y la meten, ¿no? Bueno, así es Elías. Y entonces el otro día me agarró en mis 5 minutos y le dije: oye, tienes 18 años, hijo, ya no eres un niño. Y entonces saqué la bolsa y la doblé así como yo creo que debe hacerse. Y así se hace. Y él me dijo: ¿pero qué hice mal? Uy, hermano, no hubiera dicho eso porque que me estalla el apellido. Yo pensé que se estaba burlando de mí y no, él es así. Y yo estaba tan molesto, hermano, que no escuché cuando mi hija dijo: es que mi papá no se acuerda que Elías desde chiquito es así. Y el orgullo te hace, hermano, no reconocer tus faltas. O sea, no nos gusta. Por eso es que Jesús dice: escuchen y entiendan. O sea, me costó mucho trabajo, hermano, diluir eso, porque yo dije: o sea, tú quieres tener la razón, porque eres el papá, o porque ya regaste el tepache y dices: ¿y ahora cómo le hago para disculparme, no? Porque es bien feo disculparse. Y entonces, ya después, como todo buen papá que es orgulloso, fui y nomás lo abracé así, le di un beso, pero nunca le dije: discúlpame, ¿sale? Pero es lo que está tratando de decirnos el Señor. O sea, no solamente escuchen, porque esto que les voy a decir va a confrontar sus vidas, dice el Señor, a esa multitud que lo enseñaba. ¿Sale? No se trataba de enseñanzas tradicionales, sino de la palabra de autoridad de Jesús, que se aplicaba directamente a la mente y al corazón de quienes las oían. Cualquier palabra del Señor debería ser oída y entendida o atendida diligentemente para entender lo que quiere decir con ella. Por eso es que dice: escuchen, les dijo, y traten de entender. Versículo 11: lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Para los fariseos, sus tradiciones y ceremonias eran más importantes que la pureza del corazón. Recordemos que la ley de Moisés hablaba de alimentos limpios y alimentos inmundos. Y es en ese sentido que Jesús les dice que todo alimento es limpio para Dios.
Con esta acción, Jesús desecha las enseñanzas y tradiciones de los fariseos. ¿Cuál era el problema real de los fariseos, hermano? Ellos se gloriaban o se jactaban de sus tradiciones, todo lo que le añadieron a la ley. Y para ellos era súper importante que te lavaras las manos para todo. Los discípulos pasan, ven unas espigas. No es lícito hacer eso en sábado, ¿no? Y menos con las manos sucias. Jesús los confronta empezando, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Los confronta con el de honra a tu padre y a tu madre y les dice, ustedes, para quedarse con el dinero, le dicen, haz promesa a Dios y estás exento de ayudar a tus padres. Y eso no les molesta mucho, hermano, a los fariseos, porque ellos eran, pero legalistas como pocos. La ley de Moisés dice que hay animales puros e impuros, y los judíos no comemos nada impuro. Y cuando Jesús está diciendo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, Él está implícitamente declarando que todo alimento es limpio delante de Dios. ¿Y cómo te atreves a hacer eso? Tú, que según los fariseos decían, eres hijo de fornicación y nos quieres venir a enseñar y aparte estás atentando contra la ley de Moisés. Ese era su problema de estos hombres, por eso es que se genera esta situación. Ahora, en el versículo 12 dice, entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? La razón por la que se ofendieron los fariseos es porque tal vez pensaron que Jesús atentaba contra la ley de Moisés y las enseñanzas de esta, que distinguía alimentos puros e impuros, y también es posible que los mismos discípulos tuvieran dudas o se sintieran confundidos acerca de esta enseñanza. ¿Por qué creemos eso, hermano? ¿Se acuerda de Pedro cuando tiene la visión? Que baja el manto, que él dice, Pedro mata y come, que dice, no, nunca ha entrado nada inmundo. Ellos como judíos también conocían, no eran fariseos, pero conocían la ley del Señor, y entonces decían, a ver, espérame, no me checa. O sea, no es lo que entra, porque la ley dice que si tú comías, por ejemplo, cerdo, te contaminabas, ¿no? O somormujo, ¿no? Creo que ciertas aves y ciertos peces no los podían comer. Y entonces se ofendieron. Y es más fácil decir se ofendieron que me ofendí, ¿no? Pero entonces, hermano, podían tener confusión. Dos lecciones quedan resaltadas en el versículo. La primera tiene que ver con los que sustentan tradiciones como palabra de Dios y se aferran a ellas como un tesoro personal. ¿Me prestas tantito tu plumeja, por favor? Pues, por ejemplo, hermano, ¿qué tradición está por ocurrir ahorita en estos días? Algo más tradicional. No. ¿Qué se va a celebrar ahí en Iztapalapa? Y eso pareciera, hermano, que si no se celebra, ¿qué? Pareciera que muchas iglesias cristianas, si ese domingo de resurrección no vienes de blanco y a las 7 de la mañana, creo que es el primer culto en algunas iglesias, entonces, hermano, ofendemos a Dios. Es que si no celebramos el domingo de Ramos, es que si no predicamos las 7 palabras de Cristo. ¿Cuál es el problema con eso, hermano? ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Y si no, entonces Dios ofende. El problema, hermano, es este. Muchos de nosotros hacemos de cosas tan insignificantes leyes. Y mucha gente, yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia, hermano, unas hermanitas que ya no están, decían, y se va a hacer este culto a las 7 de la mañana. ¿Y como por qué? ¿No? Y venimos todos de blanco. ¿Y como por qué?
¿no? ¿Cuál es lo relevante, hermano? ¿Qué es lo significativo? Si venimos de blanco, entonces somos más santos delante de Dios. Si empezamos el culto a las 7, este día va a llover fuego del cielo y nos va a purificar a todos o nos va a quemar. No sé. Ese es el problema, hermano, en esta situación con los fariseos. Y se aferran a ellas como un tesoro personal. Los que aparentan piedad por medio de tradiciones y no de una vida en el espíritu, suelen ofenderse gravemente cuando se les confrontan las tradiciones en que viven. La ofensa no es por despreciar la palabra, sino por atentar contra los que siempre se había enseñado de una determinada manera y constituía doctrina sin serlo. Algo que muchas iglesias, hermano, no logran comprender, y qué bueno que no somos de ninguna denominación. Nosotros en la oración tenemos por costumbre, bueno, es un asunto personal mío, hermano. Yo he estado en muchas iglesias, he visitado, hermano, y la oración es de verdad a veces muy pesada, hermano, porque luego ponen a orar a cada persona que dices tú, Dios mío. Cuando yo estaba en la primera iglesia, hermano, había un hermano que era el encargado de la oración. Y era muy bueno, hermano. El hermano te mantenía despierto, ¿no? Pero cuando el hermano se fue, se quedó por tradición 2 cultos, uno en la mañana, uno en la tarde, y oración, y 1 hora, hermano. Venías de comer. Imagínate, después de comer y con un hermano que, y ahora, Señor, queremos orar a ti. Y no, hermano, te duermes. Muchos de nosotros, según nos arrodillábamos, pero para dormirnos, en serio, hermano. Esa era la verdad. Porque era un suplicio. Y entonces, yo un día le pregunté al Señor, dije, Señor, me encanta más alabarte que orar, la verdad. Y yo muchas veces se lo he dicho, hermano, nos cuesta mucho expresarnos aquí en la iglesia con palabras del corazón. ¿Sale? Nos confundimos a veces y parece que venimos aquí a hacer el devocional en lugar de orar. Entonces, hermano, por eso es que nosotros entonamos 3 cantos entre las oraciones y lo mezclamos. Bueno, hay gente a la que no le gusta. Hay pastores que un día me dijeron, ¿cómo? Es oración, no alabanza. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué está mal? ¿Por qué no? O sea, ¿dónde dice que no es correcto? ¿Me explico? Entonces, a veces, hermano, queremos hacer las cosas. Imagínense que ahorita empezáramos, a partir del próximo domingo, hermano, vamos a hacer el culto como en la iglesia del primer siglo. Y ahí, hermano, pues no había ningún tipo de instrumento, ¿no? Y entonces tendríamos que estar metidos en las casas todos los días, hermano. Entonces, no siempre eso es así. Ahora, la segunda enseñanza tiene que ver con que no debemos dejar de enseñar la verdad, aunque ésta ofenda a las personas. Porque, ¿ves lo que dicen? Señor, ¿te diste cuenta que se ofendieron? La intención de Jesús nunca fue ofender a nadie. ¿Te das cuenta? Él estaba dando una enseñanza y diciendo, hey, quiero que entiendan. Lo que contamina a un ser humano, a una persona, no es lo que entra por su boca. Él nunca dijo, miren para que vean esos fariseos cochinos. No, no dijo eso. Solamente de una enseñanza, de una verdad puntual. Y ellos se ofendieron porque no comprendían el espíritu de la ley. Entonces, a veces, hermano, uno tiene que hablar cosas que no siempre van a agradar. A veces las personas nos vamos a sentir ofendidos cuando alguien viene y predica, hermano, porque confronta nuestras creencias. Es que a mí me enseñaron esto. Y yo digo que es así. Ahora, nos pasamos, hermano, a los versículos 13 y 14. Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Decía yo, hermano, tratemos de explicar de la manera más correcta las palabras
que vienen en la palabra de Dios, en la enseñanza de Jesús, en la enseñanza de toda la Biblia. ¿Sale? Toda planta que no fue plantada. Esto significa, hermano, que los fariseos y sus enseñanzas no eran labranza de Dios, es decir, no pertenecen a Dios. Dios jamás dijo que esas enseñanzas se las dio. Por eso, hermano, te he dicho muchas veces que si un pastor te dijo que si no hablas en lenguas, entonces no estás lleno del Espíritu, hermano, eso no es verdad. Por eso te he dicho, hermano, que si tú un día llegaras a escuchar que en esta iglesia yo empiezo a predicar, hermano, vamos a pactar con Dios a través de una ofrenda generosa. A ver, de a 10,000 pesos, ¿quién pone 10? Vete corriendo de esta iglesia, hermano, porque esto ya se convirtió entonces en ¿qué? En mercadería. Ya no es palabra de Dios. Jamás, hermano, se toma la palabra de Dios para hacer dinero. ¿Sale? Si un día, hermano, te empezamos a decir que no importa si tú pecas, si tú adulteras, si tú fornicas, de todas maneras Dios te ama y te perdona, nomás no le dejes de echar a la cajita, hermano, vete corriendo de esta iglesia. Se echó a perder todo, ¿sale? Esas no son enseñanzas de Dios. La doctrina que no procede de Dios perderá su fuerza y se extinguirá en el tiempo. Estas palabras de Jesús son muy parecidas a las que Pablo le dice tanto a Timoteo como a Tito, que no se dejen envolver por ese tipo de personas y que no discutan sobre las enseñanzas. Reina Valera me gusta cómo traduce mejor en 13 y 14, dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caen en el hoyo. ¿Qué está tratando de decirnos el Señor? Que Dios también tiene un tiempo y un límite. Si una persona se le predica, se le enseña y esa persona no quiere nada con Dios, dice, déjalo ya. Si una persona insiste, es que así es como debemos alabar al Señor y así es como debe hacerse el culto, bien. Dice el Señor, no les hagan caso. No se preocupen por sus enseñanzas. ¿Sale? Ahora, de ahí pasamos, hermano, a los versículos restantes 17 al 20. Dice así. No, perdón, me faltaron unos versículos antes. 15 y 16. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no entienden? Preguntó Jesús. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Primero, hermano, Jesús les dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Dos razones había para la respuesta del Señor. Primera, no era una parábola. A lo mucho, hermano, era un dicho parabólico, pero no era una parábola. Y lo otro, hermano, es que Jesús decía, llevamos ya cuánto tiempo caminando juntos y aún no entienden. Y no es un regaño, hermano, es un reproche afectuoso de parte de Dios, decir, ay, no sé si alguna vez a ustedes les pasó, a mí sí me pasó, hermano, que a veces en la primaria, cuando yo era chico, me tenían que explicar varias veces un mismo concepto, ¿no? Por ejemplo, algo que me costó mucho fueron las tablas de multiplicar, ¿no? Y yo me las memoricé, hermano, pues para que ya no me sonaran, pero 3 por 4, 12, ¿y por qué? ¿No? Porque para mí no me hacía, ¿no? ¿Y por qué 4 por 4 son 16? Y 5 por 5, 25, ¿por qué? ¿No? Entonces, así, haz de cuenta que aquí estaba Pedro y los demás, así. Explícanos, no es que no le entendemos. Fíjese bien. Las palabras de Pedro demuestran que incluso los discípulos no entendían del todo las palabras de Jesús. En realidad no era una parábola, a lo mucho un dicho parabólico. Las palabras del Señor Jesús no son de reprensión o regaño, a lo mucho es un reproche afectuoso, pues Él reconoce que sus discípulos están interesados en comprender sus enseñanzas. Por eso es que no es un regaño, hermano. O sea, a pesar de todo, ellos dicen, queremos entender, Señor, queremos comprender qué es lo que estás enseñando. Y entonces sí, hermano, vienen los versículos 17 al 20. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca.
Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿Te acuerdas qué es lo que estuvo enseñando en los primeros capítulos del 5 al 7, el Sermón del Monte? Tocó estos temas, hermano. Lo que significa que no solamente es una sola vez hay que hablar de un tema o hay que predicar solamente una vez acerca de estos temas, sino que constantemente necesitamos que se nos siga enseñando para que no se nos olvide cómo es que quiere Dios que caminemos en su presencia. ¿Sale? Ahora, no es que debamos comer sin higiene, porque tampoco está diciendo eso Jesús, ¿eh? No, tú puedes comer así como los de la basura. ¿Has visto los de la basura, hermano? A mí me sorprenden. Les das algo y así lo abren y órale. Hoy no, yo la verdad sí le pensaría, hermano. Entonces, Jesús no está diciendo, nunca se laven las manos. No, no está diciendo eso, hermano. Pero lo realmente importante es que el corazón del ser humano está contaminado por el pecado, es decir, por la naturaleza caída. Eso es lo que está diciendo Jesús. El problema no es si tienes las manos como un cirujano plástico, que ya ves que ellos, hermanos, se la superlavan. Si nunca te han interesado estos temas, sería muy bueno. Cuando yo estaba trabajando para una empresa, hermano, de productos químicos, yo daba cursos de higiene a unos clientes que teníamos en aquel tiempo, que era la cadena de Walmart, y había un programa dentro de Walmart que se llamaba Ser Safe, siempre seguro, ¿sale? Y en ese sentido, hermano, cuando tú vas a los departamentos de perecederos, como carnes, como salchichonería, como frutas y verduras, comida preparada y todos esos productos, cada producto, dependiendo la especialidad, por ejemplo, todo lo que es salchichonería, hermano, debe estar bajo refrigeración, todo. Y hay temperaturas adecuadas para cada alimento. Los alimentos fríos deben ser de 4 grados hacia abajo, hacia 2 grados, lo que es frío, para que las bacterias no se reproduzcan, no se echen a perder los alimentos y cuando te los comas no te hagan daño, ¿sale? Los alimentos calientes deben estar por arriba de los 60 grados, precisamente para que no generen bacterias, y después de cierto tiempo, hermano, hay que desecharlos, ¿sale? Y entonces, para poder preparar esos alimentos, había un sistema de lavado de manos. Tú tomabas, en una solución sanitizante estaba un cepillo, había un jabón estrictamente antibacterial, no como los que venden en el Chedraui o en cualquier otra cadena. Esos son especializados para áreas de alimentos. Pues tomas una porción y mínimo, hermano, debes de frotar 30 segundos, debe durar el puro frotado. Tomas el cepillo y te lavas hasta esta parte, hasta los codos. Y es el cepillado entre los dedos, todo así, hermano, todo. Enjuagas o vuelves a regresar al sanitizante y el enjuagado, hermano, es así. Con el chorro de agua tienes que pasar la mano así, no como le hacemos nosotros, así, no, ya valió tu lavado de manos, ¿sale? Entonces es así, y ya después te secas con unas toallas de papel. Ahora imagínate un cirujano, ellos hasta meten hasta en agua muy caliente para que mate toda bacteria, toda esa situación, hermano. Tú puedes tener ese tipo de lavado en tu casa si quieres, ¿sale? Pero de nada te sirve si en tu corazón tú tienes problemas. ¿Cómo cuáles? Ya dijimos, hermano, que el Señor dijo: malos pensamientos, asesinato, adulterio, inmoralidad sexual, robo, mentira, calumnia, etcétera. ¿Sale? Eso es lo que estaba enseñando Jesús. ¿Lavarse las manos es importante? Sí. Te ahorra problemas. Sobre todo en aquel tiempo, hermano, el agua que se tomaba en aquel tiempo era muy contaminada. Provocaba muchas enfermedades. Acuérdate lo que Pablo le dice a Timoteo: ya no bebas agua por causa de tus malestares, porque él era propenso a enfermarse por el agua que estaba muy contaminada. ¿Sale? Ahora,
Los siguientes textos, hermano, nos van a dar una mejor claridad en cuanto a lo que hay dentro del ser humano y la poca comprensión que hay de la palabra de Dios. Yo le decía en la mañana que de repente nosotros leemos, hermano, la Biblia y nos vamos por lo impresionante. Los pastores tomamos textos de la Biblia y enseñamos y nos vamos por las cosas rimbombantes que están ahí y sobre eso armamos enseñanzas que nos sacamos nosotros a veces de la manga, que ni son mensajes de Dios, pero se oyen impresionantes, ¿sale? Por ejemplo, hermano, son varios textos, así que si no leyó la Biblia esta semana, no se preocupe, ahorita la vamos a leer. Génesis 3, 7 al 11 y 22 al 24. Primero 7 al 11, ¿le parece? Está hablando, hermano, cuando el hombre y la mujer pecan, toman del fruto del árbol prohibido. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Y entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Dónde basamos la enseñanza a los pastores, hermano? O la mayoría de las personas cuando leen esto: comieron del fruto prohibido. Pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Ese es el problema. Y ahí, hermano, para toda la cosa. Y nunca nos dimos cuenta de algo mucho más importante que está dentro del texto. Los otros versículos son 22 al 24. Vamos para allá. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Y dónde se basa la enseñanza de la mayoría de nosotros como predicadores, hermanos? Si no ha sido por la misericordia de Dios, hermano, no habría redención. Y se nos olvida algo importante, hermano: a Dios no se le pasa nada por alto. Él ya sabía lo que iba a suceder, así que no crea. Este mensaje está entre ellos diciendo: el hombre, el ser humano se le ha entenebrecido la mente, que no es capaz de discernir ya nada. Una vez que sus ojos fueron abiertos y la maldad, el pecado entró en el ser humano, le nubló el entendimiento para ya no distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y para él hubiera sido muy fácil pensar: bueno, ya metí la pata acá, lo soluciono con esto, porque así somos, ¿no es cierto? Cometemos un error, hermano, y lo queremos tapar. O sea, abrimos un hoyo y luego destapamos, pero ¿cómo se llaman estos, hermanos? No, los socavón. Es que me acordé de una hermana que dice cascabón, pero no, es un socavón. Entonces, destapamos un hoyito y después, bueno, hago un socavón y con toda esta tierra tapo este hoyo, ¿no? Y hasta que dejamos un montecito, pero ¿cómo tapas esto? Y es la razón por la cual, hermano, pero hay algo mucho más importante cuando dice: después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente. ¿Y qué hacemos los pastores? Se da cuenta los querubines, los importantes, los que están a lo de Dios, y esa espada para que nadie pase, y el mal no te puede tocar porque la espada. Y ahí nos desviamos, hermano, y parecemos merolicos. Pero la parte importante, hermano, que ahorita la vamos a ver,
Se fue. Nunca nos dimos cuenta lo realmente importante en este texto. ¿Sale? Vamos a Génesis 6, 7 y 8, hermano. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. En el texto que leímos en Génesis, hermano, 3, 7, 11, 22 al 24, ahí, hermano, es cuando se rompió la comunión con Dios, es decir, quedaron lejos de su presencia. Eso es lo importante, hermano, en el texto y no toda la perorata que escuchamos. El ser humano tenía comunión directa con Dios. Hablaba cara a cara con Dios, como se supone que tú y yo deberíamos hablar con el Señor a través de su palabra. Pero, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios, hermano? ¿Y cuánto tiempo pasa tu Biblia almacenada donde la pongas tú cuando llegas del culto? ¿Es real la comunión que tenemos con Dios, hermano? ¿O solamente es de 5 minutos cuando se nos ocurre? No, hermano, yo paso 2 horas. Y esas 2 horas, hermano, ¿de verdad son de comunión? ¿O nada más te la pasas ahí como perico diciéndole al Señor, mira, tengo este problema y tengo este otro y tengo este otro y tengo este? Porque la comunión, hermano, es recíproca, ¿sale? Es decir, yo le hablo al Señor, pero el Señor también me habla a mí. Yo escucho al Señor y el Señor me escucha a mí. En ese texto que acabamos de leer de Génesis 6, 7 y 8, por gracia Dios se relaciona con Noé. Solo por gracia. ¿Sale? No hay otra cuestión, hermano. Porque él dice el texto, hermano, que el Señor se dio cuenta que el hombre solamente tendía al mal. Y dice, ya, basta. Basta del ser humano, me arrepiento. No en el sentido de me equivoqué, no, hermano. Es decir, le pesaba en el corazón que el hombre fuera tan malvado. Y dice, ya sé, volveré a hacerlo de nuevo. Porque dice el texto bíblico, dirá el barro al alfarero, ¿por qué haces conmigo así? No, con Dios no se contiende. Pero dice que entonces Noé, hermano, halló gracia a los ojos de Dios. ¿Te acuerdas del texto que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia? No es que tú y yo somos buenas personas, hermano. No es que tú y yo somos grandes oradores o grandes predicadores. No, hermano. Simplemente Él tuvo misericordia de nosotros. Y por eso tú y yo estamos hoy, este día aquí. Después vamos a Génesis 12, 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu padre y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Una vez más, hermano, Dios nuevamente renueva la comunión con un hombre. Una vez más. ¿Por qué Noé? Digo, ¿por qué Abraham? Abraham. Él vivía en Ur de los Caldeos. Él era idólatra, hermano. Él adoraba a muchos dioses. ¿Te suena familiar? Y él dice, yo quiero tener misericordia de Abraham. Quiero tener comunión con él. Has leído que dice que a Abraham se le llamó el amigo de Dios, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque es así, hermano. Él, él establece nuevamente una comunión con un hombre, en este caso Abraham. Y de ahí, hermano, vamos a Éxodo 1, 6 al 10.
Éxodo 1, 6 al 10. Con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Una vez más, hermano, Dios deja de tener relación con su pueblo durante 430 años. Debe ser horrible, hermano, que durante 430 años la presencia de Dios no estuvo. Clamaban al aire, hermano, porque no pasó nada durante 430 años. Después, hay en Éxodo, hermano, capítulo 3, versículos 6 al 10. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Una vez más, hermano, Dios renueva su relación con Israel. Si te das cuenta, siempre es Dios el que toma la iniciativa, nunca el ser humano. No se nos dice, hermano, que ellos clamaran al Señor. Si tú lees bien el Éxodo, no se nos dice, hasta que Moisés va con el pueblo y le dicen: el Señor Dios ha escuchado su clamor. Pero durante 430 años, hermanos, ¿qué pasó? ¿Quién les habló de Dios? Ahora, de ahí nos vamos hasta el capítulo 19 de Éxodo, hermano. ¿Cuántos capítulos hay entre el 3 y el 19? Hay como 16 capítulos, ¿no? Y vienen las 10 plagas y viene cuando mueren los primogénitos. ¿Y dónde hacemos recaer la enseñanza a los pastores, hermano? En las plagas, ¿no? Hasta nos las sabemos, las desglosamos una por una. Mira el poder de nuestro Dios. Y sí, también los magos de Faraón intentaban imitar el poder. Está bien, hermano. ¿Qué tal cuando viene la apertura del Mar Rojo? Hermano, hasta nos pulimos, ¿no? Ponemos hasta visuales. Miren cómo el poder de Dios, ese mismo Dios que habló, que abrió el Mar Rojo, ese es tu Dios. Y toda la gente se levanta y ¡amén! ¿No? Hasta le ponemos musiquita. Y creemos, hermano, que eso es lo medular del texto. Y vamos por la vida. El Dios que abrió el Mar Rojo es el Dios que me va a abrir también a mí las puertas, porque si me cierran una puerta, Dios me abre 7 puertas. Y las cosas no empiezan a salir así, hermano, y entonces ¿qué? Todo ese gozo y esa emoción, ¿dónde se fue? ¿Qué pasó? Y lo volvemos a leer, hermano.
Cuando venga la depresión, hermano, vaya a su Biblia y abra ahí en el mar. No, hermano, estamos equivocados. Mira lo que dice el capítulo 19, versículos 3 al 6. Dice lo siguiente: y entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúnciales a los descendientes de Israel: ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Deben ser santos para mí, porque de esa manera podemos, ¿qué? Renovar nuestra relación. La insistencia de Dios para ti, para mí, hermano, es que tengamos comunión con Él, que estemos en su presencia, que nos deleitemos en su presencia. Eso es lo verdadero, hermano, no el mar rojo, no la columna de fuego y la nube que cubría al pueblo, y no todo lo externo. Te digo, hermano, nos fijamos en todos los detalles, nos estamos lave y lave las manos, hermano, pero no entendemos, hermano, lo que nos está contaminando. No lo entendemos. ¿Por qué, Señor? Yo quiero venir y estar en tu presencia. ¿Y por qué me importa más mis quehaceres? ¿Por qué me importa más mi trabajo? ¿Por qué me importan más otras cosas tontas, por ejemplo? ¿Por qué me importa más el celular que tú? Porque no es lo que entra, sino lo que sale, porque está allí. Ahí está el mal en nosotros, hermano. Ahí está la naturaleza pecaminosa oponiéndose siempre a lo espíritu, oponiéndose siempre. Y nosotros no dejamos que actúe, porque no entendemos la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Ahí es donde debe estar la enseñanza de nosotros los pastores, en la presencia de Dios. Lo más importante, hermano, si la presencia de Dios no está en tu vida, hermano, es por demás todo lo que hagamos. Por demás. Podemos hacer congresos, podemos hacer evangelismos, podemos hacer un montón de cosas, hermano. Pero si para mí no es importante pasar tiempo con Dios, no sirve de nada, solamente somos ruido. Éxodo 25, hermano, 1 y 2, y luego vamos hasta el 40, 34 y 36. Primero 25, versículos 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Y da una lista. ¿Dónde dirigimos la enseñanza a los pastores, hermano? En el tabernáculo. ¿Qué hacemos con estos textos? ¿Ya ve? Traiga para el Señor, dé de su corazón, sea generoso con el Señor. Ahí es donde metemos la enseñanza, hermano, para sacarle dinero al pueblo. Y uno piensa, hermano, que si yo voy y doy, estoy bien con Dios, y estás mal. ¿Te has preguntado para qué erigió Dios un tabernáculo? Porque era importante que Dios levantara un tabernáculo, hermano. Ahí es donde está lo importante. ¿Por qué Dios le pediría al pueblo: se va a erigir un tabernáculo y necesito ver si tu corazón es para mí o no lo es? Por eso es la contribución. Porque Dios no necesita nada de nosotros. ¿Dios necesitaba acaso un templo, un tabernáculo? No, Él es Dios. Pero es para beneficio del pueblo que Él manda hacer el tabernáculo. Es para bendición del pueblo que Él pide una ofrenda para poder bendecirlos de mejor manera. Él siempre nos bendice, le demos o no le demos. ¿Estás de acuerdo? Pero si le damos, dice que Dios ama al dador alegre. Es para nuestro beneficio, no para el de Él. Para Dios 1,000 billones de dólares y de todo oro y precioso, para Él es nada. Para Él eso es insignificante, eso es basura para Dios, hermano. ¿Cuánto podrá ser lo que damos cada uno de nosotros para el Señor? Nada.
Ahora, no significa que no hay que darlo, hay que darlo porque es para el Señor. Pero eso no es lo relevante, hermano, es ¿por qué Dios pide esas cosas de nosotros? Y luego vamos hasta el 40, 34, 36. Es el último capítulo de Éxodo, trae 40 capítulos Éxodo. 34 al 36. Y entonces la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo, y cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. No sé si te has dado cuenta cuando lees la Biblia, hermano, cómo el Señor siempre está oculto entre las nubes, como siempre el Señor descendía en una forma de nube. Dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo de tal manera que Moisés no podía estar ahí. Se necesita, hermano, que tú y yo comprendamos que necesitamos la llenura de la presencia de Dios para que nuestra humanidad no pese más que la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo realmente relevante, importante y puntual de la enseñanza de lo que estamos viendo el día de hoy, hermano. No hay nada más importante que Dios, que su esencia, que su presencia en tu vida y en la mía. Todo lo demás son historias bonitas, muy buenas predicaciones, llenas de bisutería, con muchos espejitos. Pero si no está la presencia, hermano, los hechos poderosos están ahí. ¿Por qué tendríamos que sorprendernos que Dios abrió el mar rojo si creó toda la tierra, hermano? ¿Por qué tendría que sorprendernos? Si un Dios que de la nada hizo todo el mundo, ¿qué es para Él abrir un mar? Lo importante es, ¿ese Dios es tu Dios y mi Dios? ¿De verdad es tu Dios y mi Dios? ¿De verdad lo estamos adorando y lo estamos amando y sirviendo como Él es digno de ser? ¿Amado, servido, adorado? Eso es lo importante, hermano. Porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, hermano? Venir a sentarnos cada 8 días, llevamos 12 años haciendo esto, y los que lleves de cristiano. Y no hemos entendido que lo más importante es la presencia de Dios en mi vida. Dios les manda a construir el tabernáculo para que su presencia repose de manera permanente. El tabernáculo era para bendición del pueblo, para que el pueblo no se sintiera solo, no desconfiara, sino que cuando veía ahí el tabernáculo, ahí está Dios. ¿Sale? De ahí, hermano, vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 7. Versículos 1 al 3. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Y cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. De verdad, hermano, esa es tu reacción y mi reacción ante la presencia de Dios. De verdad, hermano, cuando vienen dificultades a tu vida, tú y yo caemos postrados y decimos: ¿Él es bueno? ¿O le empezamos a reclamar: ¿por qué a mí? Y después 12 y 16, hermano. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser
que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Una vez más, lo más importante es que tengamos comunión con Dios, aun cuando hemos pecado. No te apartes de la presencia de Dios, aunque hayas pecado contra Él. Preséntate delante de Él y adóralo. Y pídele perdón. Y Él es fiel y justo en perdonar, hermano. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado en mi corazón. De verdad, hermano, ¿tú tomas este lugar como en donde habita la presencia de Dios continuamente? El domingo cuando vienes aquí, vienes con toda la reverencia sabiendo que en este lugar va a descender la presencia de Dios por la comunión que Él anhela con nosotros. Dios les manda a construir el tabernáculo para que su presencia repose de manera permanente, para beneficio y bendición del pueblo de Israel. La presencia de Dios en el templo es exactamente lo mismo. Ahora vamos a Ageo 2 al 11. Ageo 1, 2 al 11. Los profetas menores, hermanos. Y esto ya lo enseñamos, por cierto. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? ¿Cuál es el énfasis, hermano, que los pastores le damos a esta enseñanza? Porque yo lo he hecho. ¿Se acuerdan cuando empezamos a comprar todas las cosas que están aquí, hermano? Sillas, mesas y todo lo que está. ¿Cuál era el énfasis que yo ponía? Dios es digno de todo esto y de lo mejor y esto y lo otro. Bueno, error, hermano, error fatal que yo cometí. Porque Dios no necesita nada de esto. Para Dios esto, o la mejor consola, o los mejores músicos, o todo lo que nosotros queramos hacer mejor, hermano, no sirven de nada. A Dios no le hace falta nada de esto. ¿Sabes cuál era el problema principal, hermano? Cuando tú lees Esdras y Nehemías, dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, el rey de aquel tiempo, el rey de Persia, y le dijo al pueblo de Israel, los que tengan en su corazón regresar a reconstruir el templo de Dios allá en Jerusalén, que vayan. Dicen los expertos, hermanos, que más o menos fueron como 50,000 judíos los que regresaron, pero ¿por qué los demás no regresaron? Porque eran un montón, hermano. Habían estado 70 años cautivos. ¿Qué pasó con los otros? Se amoldaron, hermano. Se amoldaron. ¿Cuántos de nosotros, hermano, nos hemos amoldado a nuestras comodidades a vivir a gusto en el mundo? Y Dios nos llama a su servicio y yo no quiero. Porque a mí no me importa. Porque ¿para qué voy a esa iglesia si no me van a poner a servir? ¿Y entiende siquiera lo que es el servicio, hermano? ¿O entendemos? Porque yo tampoco lo entendía, ¿eh? ¿Entendemos lo que es el servicio? ¿Tú crees que a Dios le hace falta tu servicio y el mío? Y entonces, ¿para qué nos pide Dios que le sirvamos? ¿Para qué le dijo? ¿Para qué despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, e hizo volver a 50,000 judíos? Fíjate bien, hermano, cuando tú lee con entendimiento Esdras y Nehemías, tienes que leer esos libros para poder comprender a Ageo. Cuando ese pueblo regresa, lo primero que hicieron fue una colecta, hermano. Fue recoger una ofrenda para la reconstrucción del templo del Señor. Esos 50,000 judíos, no lo digo yo, hermano, lo dijo un pastor
muy versado en esto, dice, fueron como 22 millones de dólares a moneda actual, 50,000 judíos. Pero resulta, hermano, que si has leído Esdras y Nehemías, el pueblo se desalentó rápidamente, pararon la obra, ¿te acuerdas? Y durante 16, 18 años más, años menos, dicen que la obra quedó parada, hermano. Y es cuando el Señor le manda decir al profeta Ageo que le diga a Zorobabel y que le diga a Jesús, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, que el Señor dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, el pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. ¿Qué significa? Aún no es tiempo de que yo le entregue mi vida al Señor. Aún no es tiempo de que yo le sirva al Señor, aún no es tiempo de que yo le dé mi economía al Señor, aún no es tiempo de nada. Yo voy a vivir mi vida. Dios no le estaba pidiendo al pueblo, construyanme un templo, denme una casa. Él no necesita una casa, Él no necesita tu servicio ni el mío. Él estaba diciendo al pueblo, ¿por qué se olvidaron de mi presencia? Eso es lo que representaba el templo, hermano. Necesitas leer más historia del pueblo judío. Cuando destruyeron el templo en el año 70, hermano, cuando Cristo, acabaron con la identidad, o se supone que acabaron con la identidad del pueblo judío. El templo representaba la presencia de Dios. Cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón, quería destruir la identidad del pueblo de Dios. Ese mismo templo del cual Dios dijo en segundo libro de Crónicas, aquí estarán mis ojos, aquí estará mi presencia siempre cuando mi pueblo ore, mis oídos estarán aquí. Porque son un pueblo especial. Él mismo dijo, pero si mi pueblo me da la espalda, lo voy a destruir. Este templo quedará hecho un muladar para que todos se sorprendan. ¿Por qué hizo Dios así? Porque se olvidaron de mi presencia. ¿Qué dijo Jesús? No es lo que entra, hermano, es lo que está aquí dentro. El problema, hermano, no es si servimos o no servimos, no es si damos o no damos, es tu corazón anhela la presencia de Dios o te da lo mismo, hermano. ¿Te gusta estar en la presencia de Dios? ¿Te gusta venir a congregarte, hermano? ¿O no te importa? Porque a mí qué me importa la presencia de Dios. A eso venimos, a estar en la presencia de Dios, hermano. El beneficio de congregarnos es para ti, para mí, no para Dios. Él sigue siendo Dios, hermano. Dios no quiere nuestro dinero, ni quiere que le construyamos un templo. Al igual que el pueblo que volvió del cautiverio, nosotros hemos dejado de lado lo más importante, la presencia de Dios. Ellos habían regresado con un solo propósito, reconstruir la casa de Dios. No porque se tratara del inmueble, sino de la presencia del Señor y la comunión con Él. Dios no necesita nuestro servicio, el servicio es para beneficio de nosotros. Dios anhela tener comunión con nosotros a través de nuestro servicio, es para nuestra bendición. Que no hemos entendido, hermano. Cuando tú y yo, hermano, llegamos aquí y empezamos las actividades propias de cada día, de cada domingo, hermano, el discipulado es para beneficio tuyo y mío, para que la presencia de Dios descienda. Cuando tú y yo alabamos al Señor y lo ministramos, hermano, es para que la presencia de Dios esté entre nosotros y es para tu beneficio y para el mío, no para Él. Cuando tú y yo, hermano, servimos en el área que sea, es para tu beneficio, no para Él. Él dice, a través de servicio yo quiero que sepas que yo me agrado de que estés aquí. Y yo quiero que tú te agrades de que yo estoy aquí. De ahí, hermano, el tema que estamos viendo general es el Evangelio. Y todo el mundo, ¿qué significa Evangelio? Buenas nuevas. ¿Y dónde enfocamos los pastores la enseñanza? No en lo importante,
sino en un montón de parafernalia, ¿cierto? Y pensamos, hermano, que es para salvar las almas, sí. Pero lo más importante, hermano, es cuando salimos y compartimos, ¿tenemos la presencia de Dios? El Evangelio de Cristo son las buenas nuevas, que a través de la muerte y resurrección de Cristo se renueva la comunión con el Padre, la cual por el pecado se perdió. Ya vimos Génesis. Y se rompe la relación que tenía el hombre y la mujer con Dios, cara a cara. Y es necesario que Cristo muera para que los que estamos hoy aquí sentados, hermano, podamos tener comunión con Dios. Que eso es lo más importante. Eso es lo realmente importante en el mensaje del Evangelio. Que estamos separados de Dios y que sin Cristo no podemos acercarnos a Dios. Jesús dijo que creer en Él como Señor y Salvador es para vida eterna. ¿Pero qué es vida eterna, hermano? Estar allá en la gloria con el Padre, allá adorándolo. No, hermano, ni hemos leído bien, ni hemos entendido nada durante los años que lleves de cristiano, cada quien, hermano. Juan 17, 2 al 3 dice, pues les has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Esa es la vida eterna, si llegamos a conocer a Dios. Y un hombre como Job, que dice el texto que era recto, expresó: de oídas te había oído. ¿Cómo estaremos nosotros, hermano? ¿Cómo estaremos nosotros delante del Señor? ¿Cómo estaremos todos esos pastores que cada domingo nos paramos aquí y echamos un montón de palabras sin esencia? Sin esencia, porque no entendemos ni el texto que leemos, hermano. No entendemos que lo más importante es predicar a la persona de Cristo, y si es que estamos teniendo una relación con Cristo, cada uno en lo particular y como cuerpo de Cristo. No podemos conocer a Dios y a Jesucristo si no tenemos comunión con Él. Si no me gusta venir a la iglesia, si no me gusta relacionarme con el cuerpo de Cristo, ¿cómo voy a conocer? Por eso Juan dice en una de sus cartas: ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Eres mentiroso. La verdad no está en ti, el amor no está en ti, Cristo no está en ti. Así de sencillo, hermano. Y nosotros pensamos que esas son nimiedades. Nosotros pensamos, bueno, con que venga, con que en la semana yo lea, con eso. Yo ya oré en lo privado con Dios, Él ya me limpió. ¿En serio? Porque Jesús dijo, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que está dentro. Lo que no te permite o no nos permite tener comunión con Dios genuina. Porque no, hermano, no se trata de, voy a aventarme 20 capítulos, ya. No se trata de eso, hermano. Se trata, Dios, ¿me estás hablando? ¿Me estás haciendo comprender lo que está mal en mí? Porque si no, saqué una gran enseñanza para embarrársela a Eugenio. Mira, para que te quite lo pecador. Y de ahí, hermano, dice, Dios quiere tener una relación particular a través de Cristo, y nosotros estamos llenos del mundo, pero Él anhela que su presencia llene nuestras vidas. Nosotros amamos más a los seres humanos, a las cosas, a las mascotas, a los bienes materiales, etcétera, 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 como dice la Escritura en Romanos 1, 21 al 23. Nosotros pensamos, hermano, esto es para los impíos. Pues a lo mejor nosotros somos los impíos, hermano. Romanos 1, ¿qué dijimos? 21 al 23. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias.
En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. ¿Qué adoras más que a Dios? Que no permites que Dios trate con tu vida. Es increíble, hermano. Yo me asombro de cómo en las redes sociales, esposas de pastores, subiendo fotos de sus mascotas, la llevé al peluquero, le hicieron manicure o perricure, no sé cómo se le llama. ¿Es en serio, hermano? Profesando ser sabios, predicando la palabra, pero tienen ídolos más importantes. ¿Yo por qué tengo que arrepentirme si yo soy el pastor? Pero decimos que somos sabios, hermano. Decimos que cada 8 días enseñamos y bendecimos al pueblo, o quizá lo estamos maldiciendo. Por último, Apocalipsis 21, 10 al 23. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Y después midió el grosor de las murallas, que era de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisolito, la octava con berilo, la novena con topacio, la 10ª con crisoprasa, la 11ª con jacinto y la 12ª con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. ¿Y en dónde centramos la enseñanza a los pastores, hermano? Mire, hermano, la ciudad celestial, usted y yo vamos a caminar por las calles de oro, y ahí en esa ciudad que tiene, y se levanta toda la congregación, aleluya, amén. Y lo importante, hermano, es que dice que no hay necesidad de templo, ya no hay que mandar a hacer un tabernáculo, ya no hay que mandar a hacer un templo. Y si eres curioso, hermano, habrás leído que había específicamente un lugar al cual no se podía acceder. Y las medidas de ese lugar eran muy parecidas a un cubo, no a un cuadrado. Porque es ahí donde estaba la presencia de Dios. Y tú y yo se nos va a dar la oportunidad de estar en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué predicamos los torpes de los pastores? Y no se preocupe, hermano, ahí nos vamos a reconocer. Y ahí va a estar mi familiar y mi abuelo y mi perro. Lo más importante es que estar a la presencia de Dios ahí. Es lo único importante, la presencia de Dios. Toda enseñanza, hermano, que no exalte la presencia de Dios no tiene sentido de ser enseñado.
No tiene sentido emocionarte con las calles de oro, no tiene sentido emocionarte con una ciudad resplandeciente si no haces el énfasis en la presencia de Dios. En el tabernáculo y el templo, el lugar que tenía ese diseño cuadrado o cúbico era el lugar santísimo. Ya no necesitamos eso, hermano. En ese lugar, allá no. ¿Qué importa quién esté? Si lo único que va a importar es la presencia de Dios. Allá, hermano, no habrá pensamientos inicuos. Allá no vamos a desviar nuestra atención como el pueblo que regresó a Jerusalén en los tiempos de Ageo. Se olvidó de la presencia de Dios y se dedicaron a vivir su vida. Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Dios no pide servirle para tener comunión con Él, nos congrega para bendecirnos. Fíjate bien, hermano, cómo Satanás ataca a la iglesia. El día de hoy, hermano, faltan muchos hermanos. Uno de ellos es el hermano Juan, la hermana Marta, la hermana Lulú. El hermano Juan va a ser intervenido quirúrgicamente. La hermana Marta, por cuestiones de su medicamento, le es difícil estar despierta. La hermana Lulú, su hija, ha pasado por muchas cirugías, y así muchos que los que faltan, hermano. Satanás, hermano, no nos llena de odio contra Dios, sino de olvido. Nos empieza a alejar, por la razón que sea. ¿Para qué vas? De todas maneras, siempre es lo mismo. Tú no vienes a verme a mí, hermano. Tú no vienes a ver a nadie aquí. Tú vienes a la presencia de Dios porque Él te va a bendecir. Por causa de nuestra obediencia, Él nos bendice. Por causa de nuestra obediencia, hermano, es que Él protege nuestras vidas. Es curioso cómo Dios actúa, hermano. Y es curioso cómo Dios prueba nuestros corazones. Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino de olvido. Dios nos llama a servirle para que no seamos idólatras. Porque si no vienes a la iglesia, hermano, si no te congregas, si no sirves al Señor, ¿qué vas a hacer con todo ese tiempo? ¿En qué vas a poner tu corazón? Cuando no teníamos a Cristo, ¿a dónde estábamos? ¿Dónde estarías hoy si tú no conocieras a Cristo? Idolatrando todo menos a Dios. Esa es la razón, hermano, de que Dios nos pida que le sirvamos, para que nuestro corazón no sea idólatra, para que no vayamos tras los baales. Dios nos llama a servirle para que no seamos idólatras, que no lo cambiemos por las criaturas, por las bendiciones o por las personas. Chicos,